En, en sesiones anteriores hemos venido como desarrollando lo que es el tema de la productividad. Hemos visto algunos tipos de productividad y hemos avanzado en lo importante que es llegar a calcular y conocer en dónde puedo medir los índices de productividad en la organización. Dado de que dependiendo de esa productividad, pues somos obviamente más competitivos en las organizaciones. Nosotros podemos medir la productividad como lo veíamos en sesiones anteriores. Podemos medir la productividad no solo en los procesos, sino también lo podemos medir sobre todo en temas como de marketing, hasta dónde puedo llegar a implementar un indicador que me diga qué tan productivos somos en el proceso de mercadeo y ventas. Podemos llegar a medir la productividad desde los procesos de innovación, hasta dónde también somos creativos para innovar, para mejorar procesos, para mejorar productos dentro de cada una de las líneas de producción. Este curso se llama Administración de Producción y Líneas de Producción. Y nosotros no podemos separar la productividad a la hora de pretender administrar una línea de producción. Tenemos que conocer determinantes, factores y variables que pueden llegar a ser o a tener un peso, más bien, dentro del proceso y dentro de la productividad organizacional. Como les digo, la productividad hace parte esencial de lo que es ese valor agregado y ese factor competitivo y determinante a la hora de introducir un bien o un servicio al mercado. No podemos pretender ser competitivos si nosotros no hacemos o no aplicamos herramientas que me permitan ser productivos, no solo a la hora de desarrollar un bien o desarrollar un servicio, de diseñarlo, sino pues una productividad que esté en permanente evolución e innovación, como se nos decía. Y otro de los factores también clave para medir la productividad es en el conocimiento. Entonces, no solo es ser productivos a la hora, valga la redundancia, de producir bienes o servicios, sino también cómo soy de productivo a la hora de generar conocimiento o retener el conocimiento y desarrollarlo y potencializarlo de cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo. ¿Para qué? Juntando ese conocimiento, esa motivación, ese deseo de ser competitivos, entonces viene la productividad de innovación, que es esa que me permite también estar adaptándome a las dinámicas del mercado, moviéndome a las nuevas tecnologías, mejorando, así sea, no sé, en pequeños puntos porcentuales, día a día, un proceso para seguir en la lucha de la competitividad. Uno compite con calidad, compite con precios, compite con servicio al cliente. Y todas esas competitividades se miden también bajo unos factores competitivos y unos factores productivos. Entonces, ahí la importancia de lo que es la productividad en los procesos. Esto como haciendo un recuento rápido de lo que es la productividad. Y hoy precisamente, para ir complementando, si bien vienen algunas sesiones más adelante donde también vamos a medir la productividad dentro de un proceso, pero entonces, ya conociendo las generalidades de lo que es la productividad, hoy vamos a ver la gestión de la productividad, es hacia dónde puedo yo orientar mis políticas y mis estrategias para poder administrar una línea de producción, administrar no sé, gerenciar una producción dentro de un negocio bajo un enfoque de lo que es la productividad. Y productividad, para poder entender rápidamente y hacer como ese empalme en lo que era productividad de la sesión anterior a lo que vamos a ver el día de hoy, decimos que es el uso eficiente de los recursos. ¿Qué recursos pueden intervenir en la productividad? Todos los que se integran en un proceso productivo, absolutamente todos. Entonces viene trabajo, que obviamente es un poco amplio el concepto de trabajo, porque estamos hablando de talento humano, estamos hablando de cada una de las áreas y procesos también de apoyo, incluso todos los que integran este factor trabajo. Viene un recurso que es el capital, ese capital que está también integrado parte de tecnología, parte de inversiones y todo lo requerido para poder andar
o echar a andar el negocio en cuanto a un proceso. Viene tierra, pues nosotros cuando validábamos algunos aspectos como factores productivos, esos factores esenciales, pues el factor tierra, pues es supremamente amplio, dado de que a partir de ahí se obtienen, por ejemplo, el cuarto recurso, que son los materiales. Entonces, tenemos recursos naturales, tenemos algunos recursos que la mayoría o todos los recursos vienen de la tierra. El hecho es que tienen diferentes procesos de transformación para que nos lleguen en presentación de insumos, recursos, materias primas, no sé, materiales y todo lo que necesitemos. También hay unos recursos que son energía, que energía no solo está medido a través de la energía eléctrica, sino ese esfuerzo que conlleva la integración de todos estos recursos y todos estos factores para obtener los bienes y servicios que estamos proponiendo a través de un proceso transformacional. Y viene la información. Sin la información tampoco podría ser posible un proceso productivo. ¿Por qué? Porque a través de la información, uno, hacemos estándares, procedimientos, el hecho de que ingrese a un sistema informativo las órdenes de compra, los pedidos, que se haga control de calidad, que se lleve una trazabilidad en cuanto a tipos de producto, características, señalización de esos productos a través de etiquetado. Todo eso hace parte de un sistema informativo. Entonces eso hace parte de la información y obviamente que estaría entre todos los recursos que se tienen dentro de la productividad. Y todos estos recursos en esa caja negra que tenemos acá, que podemos llamar sistema, recordemos por ahí cuando hablábamos de procesos, se dan a través de un proceso de integración, de transformación, de conjugación entre sí para obtener un bien o un servicio que va al carrito de un cliente determinado. Puede ser un consumidor final, puede ser un comercializador, que es a través del cual llegamos a esos clientes. Entonces, la productividad, para empezar, es el uso eficiente de todos estos recursos. ¿Qué quiere decir eficiente? Pues que podemos llegar a hacer un uso racional. Y cuando ya integramos conceptos como racionalidad, estamos diciendo, oye, no malgaste, ¿sí? Utilicemos los recursos de una mejor manera para obtener mayores productos con menor cantidad de recursos. Pero es importante, y se los decía hace un momento, Karen, gracias. Karen Andrea, si apagamos el micrófono. Es importante que les decía que la productividad no solo es la integración, no sé, efectiva o eficiente, como lo dice el texto, de todos estos recursos, sino que la productividad también conlleva, en este sistema de información, conlleva lo que es cumplir con ciertos estándares de calidad. O sea, no siempre ser productivo es producir más bienes, producir más servicios utilizando menores recursos. Sí, puede que el uso sea racional en cuanto a cantidad, pero la calidad debe ser también como parte integral de lo que es la productividad. Entonces, no quiero que en algún momento pensemos que productividad es hacer más con menos a toda costa. O sea, es decir, como bajo ese principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Entonces, aquí no aplica. Aquí aplica la productividad con alto grado de calidad, o bien sea bajo unos estándares de calidad ya establecidos. Y si no afectamos esos atributos que ya están parametrizados para ese producto, para ese servicio, ahí sí, bienvenido sea toda estrategia de uso racional de los recursos y uso racional de cada una de estas integraciones que se dan al proceso productivo. Esto como lo que es la base, como es la entrada de lo que es los procesos productivos. Entonces, ya entrándonos en lo que es el análisis un poco más de lo que es la productividad, decimos que el tiempo es a menudo
un denominador, un buen denominador, perdón, puesto que es una medida universal y está fuera de control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema. Nosotros no controlamos el tiempo como tal. El tiempo no para, ¿sí? Pero sí hay una tendencia a que podamos controlar las actividades para irlas enmarcando en ese desarrollo productivo. Y como como el mismo texto lo dice, como es ese factor o ese común denominador dentro de cualquier proceso productivo, está bien pensar en que productividad o parte de lo que es productividad puede ser también llegar a producir en menor tiempo posible. Si producir 10 unidades me llevaba 2 días y ahora produzco esas mismas 10 unidades de un producto X en un día, pues ya estoy diciendo que soy productivo. Tendríamos que validar cuáles son los recursos que han intervenido para ver si realmente ese ajuste de los tiempos de entrega o los tiempos de producción, pues están dados bajo lo que es un principio de productividad. Y dice que independientemente del tipo de sistema de producción, económico o político, la definición de productividad sigue siendo la misma. Aquí no hay una distinción. Por eso hablamos de productividad de innovación, conocimiento, marketing, en procesos de producción, porque el concepto de productividad viene a ser lo mismo. Esa relación que hay entre todos los recursos que intervienen para obtener un bien o un servicio. Y como no hay distinción, como no hay esa distinción ni hay esa diferenciación ni para un sector de producción, ni un sector político, ni económico, como lo dice el texto, entonces decimos que la definición de productividad sigue siendo la misma y el concepto es siempre la relación que hay entre la cantidad y la calidad o de bienes o servicios producidos y la cantidad, perdón, de recursos utilizados para producir. Y si ve que ya, si ustedes observan, el tema de la observación que les decía, valga la redundancia, de ir inyectándole algún factor de calidad, el mismo texto lo afirma de esa manera. Entonces, ¿qué es la relación que hay entre la cantidad y la calidad de un bien o un servicio con todos los recursos que están siendo utilizados? O sea que ser productivo no necesariamente es hacer más con menos, sacrificando grados de calidad. Entonces la calidad no es negociable. Como lo decía en algún momento un docente ingeniero en mi carrera como estudiante, decía la calidad no es gris, o es blanca o es negra. Y si estamos hablando de productividad, tiene que estar así definida también la calidad. No es, seamos más productivos y bajemos un poquito a la calidad, porque ahí ya empezaríamos a hablar de una calidad gris, y esa calidad gris, por lo menos en un proceso productivo, no es un factor competitivo tampoco. Entonces, entendiendo la cuestión de la productividad, decimos que el exceso de esfuerzo no es sino un incremento de trabajo. O sea, realmente no se logra ser productivo teniendo más esfuerzo. Entonces, la esencia del mejoramiento de la productividad es trabajar de una manera más inteligente y no más dura. Porque nosotros cuando también nos acercamos al concepto de productividad, nosotros pensamos y creemos que es esforzarse más. Entonces, si a mayor sea el esfuerzo, mayor va a ser la productividad. Pero decimos que el mejoramiento real de la productividad no se consigue intensificando el trabajo. Y como lo dice una imagen que encontré por ahí de una página que se llama aprendizfinanciero.com, dice, está el trabajador duro y está el trabajador inteligente. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros aplicamos? ¿Cuáles son los métodos, los procedimientos que se le van integrando a ese proceso productivo para ser más productivo, ¿sí? Para tener mayor grado de productividad y quizás poder incluso reducir el esfuerzo? El esfuerzo siempre va a estar, porque parte de lo que es la tarea de ese recurso humano, de ese talento humano,
está dado hacia lo que es pues un esfuerzo, ¿sí? Pero ese esfuerzo puede llegar a minimizar si yo actúo inteligentemente en un proceso productivo. La invitación es cómo podemos analizar un proceso y cómo podemos llevarlo a que sea productivo a través de un mejoramiento. Pero ese mejoramiento no siempre es cargándole, por ejemplo, un mayor peso laboral a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Eso no es productividad. Productividad es cómo puedo llegar a fijar una estrategia de un mejoramiento continuo, cómo puedo llegar a hacer una toma de tiempos, de movimientos, cómo puedo llegar a reducir esas distancias, reducir esos movimientos que no agregan valor. Y a través de la sumatoria de todas esas acciones de mejoramiento, se logra trabajar inteligentemente y se logra ser productivo. Entonces, la gestión de productividad debe ir hacia eso. ¿Cómo puedo, uno, fijar un flujograma de proceso? Y lo veíamos también en sesiones anteriores. Ese flujograma o ese diagrama de flujo de procesos que me permita obtener gráficamente un mapa de cómo está constituido el proceso. Y si puedo, que debería hacerlo, si no lo tengo, debería hacerlo, es cómo puedo llegar a identificar en cada una de esas operaciones cuáles son las que demandan mayor tiempo. Y a partir de esa clasificación de cuáles son las que demandan mayor tiempo productivo, entonces tendría que hacer un plan de mejoramiento. ¿Para qué? Para ir acortando los tiempos y por ende ser más productivos. Eso dado hacia lo que es el proceso de producción, pero también a través de ingeniería de desarrollo, a través de la integración de las diferentes áreas que tengan las habilidades y competencias para poder llegar a mejorar, por ejemplo, uso de insumos, de materiales, sin afectar la calidad. Entonces, eso es la gestión de productividad. Y los factores de mejoramiento de la productividad están dados a, no consiste únicamente en hacer las cosas mejor. Es más importante hacer mejor las cosas correctas. Es como un juego de palabras donde uno siempre dice, hagamos las cosas mejor y ya seremos productivos. Pero es más importante decir, hacer mejor las cosas que están correctamente diseñadas en un proceso productivo. O sea, hace parte del mejoramiento, pero primero vamos a definir cuáles son esas actividades, tareas, procesos que están correctamente diseñados y a partir de ello podemos hacer mejor las cosas sobre esa corrección de cada una de las etapas que integran o que componen un proceso. Y los factores que afectan la productividad dice que el proceso de producción es un sistema social complejo, adaptable y progresivo. El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se pueden identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción social. Y esos factores están dados a, uno, puestos de trabajo. Tanto que el diseño de puestos de trabajo se ha constituido en una misma ciencia dentro de la gestión administrativa. Porque es importante cómo puedo llegar a diseñar un puesto de trabajo. Da muchas variables y muchas condiciones. Entre esas está seguridad y salud en el trabajo, productividad, eficiencia, eficacia, integradas en un mismo puesto de trabajo. Vienen los recursos, ya los hemos mencionado, todos esos recursos que intervienen y que se conjugan en un proceso productivo, y el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Todo el entorno que rodea un proceso. El entorno puede estar dado por múltiples factores también. Desde la misma presentación del orden y el aseo, desde los mismos colores que se pueden llegar a ir integrando al estado de ánimo de la persona, de los mismos, no sé, factores como ruido, máquinas, iluminación, el mismo factor de motivación entre compañeros, supervisores, quien tenga algún tipo de jerarquía. Y todo esto hace que sea el medio ambiente y ese medio ambiente también es un factor que puede determinar la productividad. Y hay unas categorías de los factores de productividad y esas categorías están dadas a través de unos factores externos y unos factores internos.
Nosotros ya los habíamos mencionado de una forma muy breve en la sesión anterior, donde hablábamos de unos factores externos, unos factores internos y un talento humano. Pues en esta ocasión, el talento humano está integrado, como también se lo llegué a mencionar, que hacía parte de los factores internos, pero que por ser un factor primordial y de un peso significativo en lo que eran los factores de productividad, entonces que lo íbamos a contar como un aliado ahí más dentro de los factores de la productividad. Pero hoy lo vamos a ver en una tabla que nos presenta el manual práctico de Geoffrey Prokopenko. Entonces, decimos, el modelo integrado de los factores de productividad en una empresa está dado por factores de productividad en la empresa externos y factores internos. En los factores internos hay unos factores que son llamados factores duros y unos factores blandos. En esos factores duros tenemos primero producto. Recordemos que producto puede ser todo aquello que resulta de un proceso productivo, que puede ser tangible o intangible y que está elaborado para satisfacer una necesidad de un cliente. Eso es un recorder rápido de lo que sería producto. Y el producto es un factor de productividad porque es sobre él que recae cualquier acción de transformación de valor agregado para poder llegar a ser comercializado hacia un cliente para que satisfaga su necesidad. Viene dentro de los factores duros, obviamente que integrando los factores internos, la planta y el equipo. En cuanto a planta y equipo, pues el nombre también lo indica, es qué tan fácil se hacen esos esfuerzos humanos, qué tan aplicados están los equipos e integrados a los procesos productivos para que sea un factor determinante, ¿sí? La planta cómo está diseñada. Y ese diseño de planta, se los decía hace un momento, hace parte también incluso de las mismas habilidades que tengamos para poder ir construyendo un proceso productivo integrador, un proceso productivo que reduzca tiempos, movimientos, que permita un desempeño agradable de cada una de las actividades, de cada una de las etapas, tareas, todo lo que llega a integrarse dentro de un proceso productivo. La tecnología, ya sabemos que es un factor supremamente determinante dentro de lo que es la productividad. ¿Qué tan productivos somos? Si seguimos haciendo procesos rudimentarios con el hacha de piedra o si realmente estamos integrando a la medida del proceso y a la medida de la organización, pero hasta dónde vamos integrando unos procesos un poco más evolucionados, más actualizados, más procesos que estén a la vanguardia para que asimismo podamos estar a la vanguardia en competitividad. Y unos materiales y energía, son esos recursos que obviamente también se integran a la productividad de una manera activa en cuanto a qué tipo de materiales o materias primas se utiliza, ¿sí? Si esos materiales van acorde al producto que yo deseo y que pretendo fabricar o para comercializar. Eso entendido como los factores duros. Vienen los factores blandos. El primero de los factores blandos son las personas. Y acá quiero que nos detengamos un segundito a pensar, por ejemplo, países como China incluso, países como Suiza, países como Japón y muchos más. ¿Qué los hace que sean altamente competitivos? Y pensémoslo ahí un segundo. Esta característica, y así hay varios países que son potencias dentro de los procesos productivos, porque son potencias económicas no porque tengan demasiadas riquezas, sino porque el factor persona, el talento humano, está tan desarrollado
que no necesitan tener las riquezas que tiene Colombia, por ejemplo, y la mayoría de países, por lo menos de Sudamérica. No tenemos diversidad, tenemos recursos naturales, tenemos altas riquezas en minería, pero ellos sin necesidad de tener todas esas riquezas, todo esa abanico de posibilidades, lo que hacen es potencializar ese factor humano. Y ese factor humano es el que los lleva a ser altamente productivos y por ende altamente competitivos. Entonces, ese factor humano es el que permite, a través de qué, conocimiento, capacitación, motivación, integración a los procesos productivos, y a través de todos esos elementos que se van desarrollando en las personas, podemos llegar a ser productivos. ¿Por qué nosotros no somos, por lo menos, igualmente productivos a ellos? Porque acá todavía no tenemos esa habilidad, esa cultura y ese compromiso de poder ir potencializando el conocimiento, de poder ir afianzando la motivación, de poder ir integrando ese mismo compromiso de las personas hacia las organizaciones y hacia los procesos en particular. Aquí no se hace. Y eso pues nos lleva a que no seamos de la misma categoría de productividad, teniendo mucho más recursos que los países, por lo menos que he mencionado. Viene la organización y los sistemas. Recordemos cómo entendíamos también dentro de lo que era la organización como un sistema. Y esos sistemas, o ese sistema llamado organización, viene a integrar unos subsistemas. Y esos subsistemas, ¿cómo están generando toda su integración de elementos para que realmente cumplan su propósito y que apalanquen el propósito general de la organización, los objetivos organizacionales? Si alguno de los subsistemas o alguno de los elementos, incluso de esos subsistemas, se empiezan a desviar de lo que es el propósito organizacional, estamos afectando la productividad. Vienen unos métodos de trabajo y los métodos están también en dos vías por lo menos. Uno, que estén definidos los métodos y estén, no sé, el personal esté en conocimiento, tengamos un plan de comunicación de esos métodos para garantizar que las personas sí adquieren habilidades a partir del método que está establecido. Ese sería el primer elemento. Y el segundo elemento hacia los métodos de trabajo es que sean los apropiados, que sean sujetos a una validación, a una verificación y a un mejoramiento si es que aplica. Y estoy seguro que aplica. Todos los procesos productivos y todos los métodos de producción tienen algo por mejorar, absolutamente todos. O sea, nadie puede llegar a sentarse ¿cómo digo? A tener la percepción de que ya está todo hecho y ya no hay nada más por mejorar. Siempre va a haber algo para mejorar. O sea, tenemos que tener ese insatisfecho digamos que a braviar hacia todos los procesos, hacia todas las actividades y tareas, porque siempre va a haber algo por mejorar. Y viene unos estilos de dirección. Esa dirección que también, si nosotros recordamos, por ejemplo, en un proceso administrativo, la dirección es la que se encarga de integrar todos los factores, todos los recursos, motivar a quienes van a realizar cada una de las actividades y tareas y procesos para que a través de su dirección se cumplan los propósitos, se cumpla el plan que se tiene organizacional. Entonces, estos son los factores blandos que hacen parte de los factores internos dentro de los factores de productividad de una empresa. Por otro lado, están los factores externos. En uno están los ajustes estructurales. Hay unos factores económicos, hay unos demográficos y sociales. Son esos factores externos que recordemos que la empresa como tal, la organización, no tiene control sobre ellos. Pero si no tiene control sobre ellos, también puede llegar a generar alguna estrategia que minimice el impacto económico sobre la productividad, que minimice el impacto demográfico y social sobre la misma productividad. Entonces, nosotros tendemos, por ejemplo, a pensar que
en algunas partes o en algunos áreas o departamentos o regiones del país, la gente trabaja más, hay otros que trabajan menos, hay otros que trabajan con mayor compromiso, hay otros que no, hay otros que, no sé. Y esos aspectos sociales o sociodemográficos, decimos hasta dónde afecta la productividad. Pues tendrá que fijar una política, una estrategia para que esos factores no afecten la productividad. No, que no nos hace, imagínense, trabajar, por ejemplo, en Barranca Bermeja, en Girardot, en muchas otras ciudades que son supremamente cálidas, y usted tener un proceso muy manual, donde la persona haga un esfuerzo físico, y sabemos que en esos picos de calor es supremamente incómodo o la productividad se va a ver disminuida sí o sí por un factor demográfico, no necesariamente porque sea la persona la que no sea productiva. Entonces, en esas características de esos aspectos demográficos, pues tendremos que tener también una estrategia para poder minimizar. Nosotros no podemos controlar el sol, ¿sí? Pero sí puedo tener una estrategia interna que me permita que la productividad no se vea afectada cuando tenemos esos picos de calor. ¿Cuál será? Pues ahorita el objetivo no es llegar a definir para cada uno de los factores una estrategia o dos para cada uno de ellos, pero las estrategias se pueden lograr, se pueden alcanzar a través de como ir blindando la organización de esos procesos, de esos factores externos. Vienen unos recursos naturales, que es la mano de obra, y en algún momento nosotros validábamos que si bien las personas están dentro de los factores internos, las personas en algún momento pueden verse afectadas por algún tipo de variable externa, ¿sí? Situaciones familiares, no sé, factores sociales que afectan como tal a la persona y que por ende internamente va a ser menos productivo. Viene el factor tierra, todos los recursos naturales, todo lo que hemos ya mencionado anteriormente, lo mismo que energía y materias primas. Todos estos tres por lo menos están integrados hacia calidad, cantidades, cuáles son los proveedores, cuáles son los métodos de extracción y todo lo demás. Viene una administración pública o infraestructura. Vienen unos mecanismos institucionales, políticas, infraestructura y empresas públicas. Y para cada uno de ellos, de estos factores externos, entonces tenemos, por lo menos estos que estoy mencionando, son esos que estaban dados hacia ese elemento que es, por ejemplo, gubernamental y que difícilmente yo lo puedo controlar, pero sí puedo fijar una estrategia que me permita poder mejorar los aspectos. Denme un segundo. Entonces esos factores que les decía son elementos que están fuera de la organización y que pues difícilmente los podemos controlar como tal. Yo no controlo las leyes, yo no controlo las normas, yo no controlo las políticas institucionales. Eso no las puedo controlar yo para decir que soy productivo porque pude controlar, o sea, controlarla por lo menos desde la fuente. Lo que sí puedo es controlarlas desde esos aspectos internos que, como todos los anteriores factores, me llevan a crear una protección, a crear una barrera que pueda ser un poco más llevadero o que pueda tenerla controlada por completo cualquier variación que haya en estos factores externos. Y eso conlleva entonces a que hagamos un análisis de productividad. Y decimos que eso es, el análisis como tal es un instrumento muy eficaz para la adopción de decisiones en todos los niveles económicos. O sea, todo es susceptible a ser analizado. Y el éxito de la medición y el análisis de la productividad dependen en gran medida de que todas las partes interesadas,
directores de empresa, trabajadores, empleados, organizaciones sindicales, instituciones públicas, todas las áreas interesadas tengan una clara idea del por qué la medición de la productividad es importante para la eficacia de la organización. La respuesta es que señala dónde se han de buscar posibilidades de mejoramiento y que muestra también el resultado que están produciendo los esfuerzos en favor del mejoramiento. Es importante, dentro del análisis de la productividad, es estar midiendo constantemente cuáles son los resultados que tengo, cuáles son los resultados que se están dando de cada una de las acciones de mejoramiento. Y si no se están mejorando, pues también medirlas, para cuando apliquemos un plan de mejoramiento podamos llegar a evidenciar cuáles son esos aspectos importantes en los que se ha mejorado y esos, sobre todo, elementos, digamos que esenciales dentro de la mejora. Y el análisis de la productividad era ese mismo que yo les mencionaba hace un momento cuando decía, oiga, si estamos hablando de productividad en un proceso, es importante hacer el diagrama de flujo, porque hace parte del análisis, es poder identificar cuáles son los cuellos de botella, los puntos neurálgicos críticos dentro de la ruta para poder hacer un plan de mejoramiento y poder medir. Se dice que lo que no se mide no se mejora o no se controla, y lo que no se controla pues tampoco se mejora. Entonces es una cadena de favores que va entre lo que es la medición, el análisis, el mejoramiento continuo, el aseguramiento de los planes de mejoras que se han dado. El establecimiento de las metas de la empresa, o sea, ya lo estamos mejorando dentro del análisis de la productividad, ya lo mejoramos, ya identificamos, ahora vamos a establecer las metas de la empresa en cuanto al tema de productividad. Si no existen metas de la empresa, el programa debe empezar por establecerlas. O sea, yo no puedo pensar en crear un plan de productividad, un plan de mejoramiento sin trazarme una meta. Y esto se puede lograr con suma eficacia por medio de una breve reunión de trabajo, 1 o 2 días por lo menos lo expresa el autor, en que participe en el consejo de directores o la dirección superior de la empresa. Todas las partes, por lo menos, que están integradas a los procesos estratégicos. Y recordemos que esos procesos estratégicos son los que toman decisiones, toman una posición activa dentro de cuáles son las políticas y estrategias a implementar en todas las áreas y en todos los procesos organizacionales. Y la productividad se empezaría a medir desde ese plan, desde esa vista general hacia lo particular, llegando hacia los procesos, actividades y tareas. Y el procedimiento empieza con una declaración de misión acordada, a partir de la cual se establecen las metas a largo plazo y los indicadores del rendimiento. El conjunto de medidas resultante proporciona las orientaciones de base para la dirección y determina las metas. Este proceso se puede dividir en 7 etapas principales. Entonces, ya para finalizar, vamos a validar cuáles son las etapas, por lo menos, que debería uno implementar para poder fijar las metas y hacer una implementación de un plan de mejoramiento de productividad. El primero es un acuerdo sobre la declaración de la misión. Esta es la primera etapa. Y recordemos que la misión, tanto como las políticas, se inician con esa declaración de la alta dirección, de la alta gerencia y de todas las partes interesadas. Entonces, es como ese espaldarazo que se necesita formal para cualquier proceso organizacional. Y la productividad no es la excepción. Entonces, fijamos una declaración de misión. Hacemos una elaboración de las metas de la empresa. Entonces, uno, ya tenemos el compromiso, es esa misión qué es lo que queremos hacer. Tenemos ahora que fijar las metas para tener también un horizonte, tener ese norte hacia donde queremos llevar cada uno de los procesos productivos para que estén enmarcados por lo menos dentro de ese marco, ese conjunto de acciones que están dentro de un plan de mejoramiento de productividad. Miren la definición de los indicadores de rendimiento. ¿Cómo voy a medir? ¿Sí? Uno, ese punto de partida, ese benchmarking, y a partir de ahí, ¿cómo voy a tener esa medición permanente
para poder validar si los planes están siendo efectivos o si hay alguna desviación del plan. También dice que de acuerdo con respecto a los niveles deseados de rendimiento, determinación de los niveles reales de rendimiento, cuantificación de la insuficiencia del rendimiento y establecimiento de metas de rendimiento. Todos estos aspectos o todas estas etapas están dadas ya sobre lo que es el rendimiento. Entonces ya tenemos fijado la misión, o sea, ya sabemos para dónde queremos ir, ya tenemos unas metas y esas metas pueden estar dadas a través de metas volantes. De pronto a corto o mediano plazo, ¿cuáles son los entregables que deberíamos tener o los alcanzables que estamos fijando para medir si realmente el proceso pues está ejecutando de la manera que nosotros deseamos? Viene la fijación de indicadores, o sea, ¿cómo lo vamos a medir? ¿A través de qué indicadores? Y no se trata de llenarse de indicadores, porque cuando uno se llena de indicadores se vuelve paisaje, se vuelve un panorama que realmente ya no es sustancial. De pronto, un par de indicadores que sean realmente que midan el impacto de cualquier mejoramiento. Entonces, si ya tenemos ese punto de partida, ese benchmarking, yo digo, voy a planear, por ejemplo, el precio unidad producido de X producto, ¿sí? El precio a hoy. Entonces, el costo de producción. Ese costo me dice que los costos totales ascienden a 1,000 pesos. ¿Cómo voy a empezar a medir el costo, que es un indicador clave de productividad? Porque es el que me dice esa relación de todos los recursos para obtener ese producto. Entonces, en ese orden de ideas, pues estaría fijando un indicador clave. Y a partir de ahí, pues se determinan niveles reales de rendimiento, cuáles serían esos avances. Entonces, en el primer mes, en el primer trimestre, voy a reducir en un 10% ese costo total de producción para una unidad de producto. Eso es un determinar un nivel de rendimiento. Cuantificar la insuficiencia del rendimiento. O sea, hasta dónde no es suficiente lo que estamos avanzando y cómo lo podemos determinar, y establecer unas metas de rendimiento. Son muy similares a estas metas de la empresa, pero están dadas hacia el rendimiento como tal, no a nivel general organizacional. Y entonces de esta manera podemos llegar a empezar a hacer gestión de la productividad dentro de las organizaciones. Y ya dimos un paseo completo por lo que sería implementar el sistema de gestión de productividad. ¿Por qué? Porque ya tenemos por lo menos integrado, por un lado, conocer los factores, conocer hacia dónde deberíamos llevar la organización, hacer un análisis de productividad y fijar la estrategia de mejoramiento de productividad a través de unas etapas, a través también de ese mismo análisis. Y vamos a ver en sesiones posteriores a esta cómo poder medir la productividad para ir acomodando dentro de lo que es ese plan organizacional, esas metas que pretendemos fijarnos. Entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy.